Buen día República. Buen día República Oriental del Uruguay. Y muy especialmente hoy te digo República, porque vengo con un tema bastante profundo. Y yo te diría que saquemos la calificación de bastante. Es un tema muy profundo, que hace a la realidad de una república, de un Estado republicano. Todos sabemos que la república es separación de poderes, equilibrio entre los poderes, transparencia en la administración pública, el principio de la legalidad como principio de la gobernabilidad. Estamos gobernados por la ley, no por la voluntad de los hombres. El principio de igualdad ante la ley. Son todos principios, paradigmas republicanos que así los consigna, inclusive los recibe, los consigna, los relata, los redacta el constituyente en la Constitución de la República, que es, todos sabemos, nuestra Carta Magna, y es quien dirige los destinos del país, o se supone que tiene que dirigir los destinos del país. Nada puede estar por encima de la Constitución. Así nos explicó Kelsen, el gran jurista alemán, cuando estableció el paradigma irrefutable de lo que significa un sistema o un orden de derecho, y es un sistema piramidal. Si no sería un desorden, no sería un orden. Y en esa pirámide, en el vértice superior, está la Constitución de la República, por encima de cualesquiera de las leyes que se puedan promulgar y sancionar en cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho y una república. Empiezo con esto porque hay un tema que está, digamos que, pervertido por la anécdota. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de los delitos de lesa humanidad. Un tema que se viene tratando en el país, pero en muy pocos medios se lo profundizan, en muy pocos programas y en entregas periodísticas se profundiza un tema que es de sensibilidad mayor para todos nosotros como ciudadanos. Y es el caso de los presos de Domingo Arena, por considerarse, de acuerdo a nuestra justicia, que han cometido en aquellos momentos históricos de la dictadura y previo a la dictadura, estamos hablando décadas del 60, fines de los 60 y la década del 70, delitos de lesa humanidad. Y hay de todo en esa bolsa, pero lo que no se dice, que eso no corresponde, que están enjuiciados y están presos por delitos que no cometieron. ¿Cómo que no cometieron?, dirán muchos. Fueron delitos aberrantes, torturaron, desapariciones forzosas, ¿no?, detenciones sin garantías del debido proceso, mataron, encarcelaron. Y otros dirán, sí, pero del otro lado también, ¿no? Del otro lado, con la cárcel del pueblo, también torturaron gente, mataron gente, hicieron desaparecer personas, saquearon bancos. Bueno, no se trata de eso. Ahí vamos a lo que te decía, vamos a la anécdota histórica, a los momentos históricos. Pero el hecho es que en aquel entonces, en aquel periodo de la historia del país, perdón, y del mundo, no estaban legislados los delitos de lesa humanidad como se van a legislar en el Estatuto de Roma. Voy a empezar con este tema, ¿sabes? Porque es un tema sumamente delicado. No nos agotemos, te repito, en la anécdota. Está preñado el tema de eso. Hoy lo verán en un programa de televisión en el cual va a participar la escritora Mercedes Vigil, esgrimiendo razones muy importantes, fundamentos, pero desde lo institucional, fundamentos institucionales que hacen al Estado de Derecho, que es lo que nos tiene que importar, cómo funciona la institucionalidad de nuestro Estado, cómo funciona la ley, y no la anécdota, porque la anécdota va a la percepción subjetiva, a lo que cada uno vivió, y desde la anécdota se pretende siempre construir un relato, y muy especialmente lo hace la izquierda organizada. Siempre desde la anécdota te construyen un relato que intenta o pretende fundamentar el ejercicio del atropello institucional y legal dentro de un Estado de Derecho como el que está ocurriendo en nuestro país. Hay una carta inclusive que se le va a enviar al presidente de la República y en su momento la va a recibir. Entonces, yo me permití, sobre este tema tan delicado, ir a los datos duros. ¿Qué es lo que importa acá? Ir a los datos duros, a los datos de la realidad, a los datos que hacen a las fuentes de este tema, y no al anecdotario o a la percepción subjetiva e inclusive impregnada de ideología. Saquemos todo eso, hablemos de la República y el Estado de Derecho en el más puro sentido. Entonces, claro, me permití escribirlo,
porque te ordena mucho más la exposición del tema. Y yo intitulé, si vos querés, esta suerte de editorial, ¿qué república tenemos? Ya no hacia dónde vamos o dónde estamos como república, que podría ser también la pregunta pertinente, inclusive alusiva al título del programa, sino concretamente en nuestro presente hoy, ¿qué república tenemos? Y yo te diría que vamos a emprender un camino de razonamiento hacia el destino más inverosímil. En otras palabras, inventemos una utopía de Estado de Derecho, o más precisamente de república. Pensemos en un país donde todos los principios republicanos funcionan a la perfección. Pero además, dejemos de lado esa pretensión. Digamos que nos resulta demasiado elevada y es utópica precisamente. Y entonces pensemos en un país en el cual no se violan los principios republicanos ya establecidos en el país, aunque le falte aplicar otros, ¿no? Para llegar a una república perfecta. No hay república perfecta ni democracia perfecta, ¿verdad? No hay. Causa gracia y uno se sonríe con esa sorna de Geronte, ¿no? de anciano sabio, cuando escucha afirmaciones infantiles de esta naturaleza. Democracia es perfecta. A Uruguay lo pusieron, ¿no? Como la democracia perfecta. Pero uno deja de sonreír cuando dichas afirmaciones son un ranking oficial internacional de medición de los países y de acuerdo a organismos internacionales. Es increíble. Democracia perfecta, por favor. Si escuchara esto el doctor Claudio García Trevijano, ¿no? O el propio Antonio Escotado, que tanto va formulando estos temas. Vayamos a un primer ejemplo respecto a esto. Pensemos en la realidad de la justicia uruguaya, en materia de crímenes de lesa humanidad aplicadas, dichas imputaciones de crímenes, a militares ancianos, hoy por hoy, que actuaron en las épocas de la dictadura militar en nuestro país. Pensemos que el ejército es piramidal y que esta gente cumplió funciones y obedeció órdenes. Inclusive se llega al extremo de que hay gente que de pronto porque ordeñaba en un establecimiento militar, hoy están enjuiciados por crímenes de lesa humanidad, aunque te parezca mentira. O en aquella época eran cabos, o eran soldados que cumplían órdenes, algunos otros con rango ya quizá con grado militar, pero también cumpliendo órdenes y además en defensa de las instituciones. No olvidemos que había una guerrilla inconsulta de la opinión pública que salió a hacer todo tipo de tropelías y se la tuvo que sofocar en plena democracia, ¿no? Es decir, raptaban gente, torturaban, bueno, hacían de todo, ¿no? Ponían explosivos, bueno, cuántos bancos que fueron también robados por esta gente, y generaban evidentemente un estado de terror, terroristas en aquel momento, que el Uruguay le puso el mote bien a la uruguaya, esa cosa rara de Uruguay, que siempre tenemos terminologías raras, sediciosos, por el delito de sedición quizá, pero que también eran terroristas, es decir, inspiraban y, y proponían el terror como una metodología de lucha. Y esa gente además estaba muy vinculada, hay datos, ustedes pueden entrar a internet, y desde la desclasificación de documentos de la Unión Soviética que permitió Alexander Gorbachev, hay datos precisos, duros, de que llegaban al puerto de Montevideo barcos pertrechados de armas y de otros recursos económicos que provenían de la Unión Soviética y recibían esos pertrechos el Partido Comunista, entre otros, para aquellos que de pronto opinen que el Partido Comunista no estuvo de acuerdo con esa guerrilla. Bueno, hay cosas soterradas, hay una guerra larvaria en aquella Guerra Fría. No olvidemos que estamos en el contexto de una Guerra Fría a nivel planetario. Por lo tanto, aquellos militares y aquellos soldados subordinados que lucharon contra aquella sedición o aquel terrorismo contra el Estado uruguayo obedecían órdenes cumpliendo con la ley y en defensa de las instituciones nacionales. No olvidemos eso. Que posteriormente se hayan cometido excesos y excesos terribles propios también del terror y del terrorismo de Estado, bueno, ahí habría que analizar muy puntualmente en qué casos y quiénes fueron. ¿Qué pasaría si terminamos comprendiendo que se está violando a nuestra Constitución de acuerdo a estos enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad, apelando al Estatuto de Roma al aplicar estos delitos inexistentes en nuestro país en el periodo de la comisión de los mismos, según las imputaciones de estos tiempos, de acuerdo a jueces y de acuerdo a fiscales? Se está violando
no te quepa duda que se está violando un principio universal del derecho penal, el cual es la irretroactividad del delito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede aplicar un delito creado en un momento de la historia hacia el pasado en el cual no existía ese delito. No lo permiten los principios que reglamentan, que son principios fundadores o fundamentales del derecho penal a nivel internacional y al cual nuestro país suscribe, pero además al cual nuestro país consigna en la propia Constitución de la República y en nuestro Código Penal. No existe delito hacia atrás, hacia el pasado, si ese delito no estaba estipulado, no estaba escrito, no estaba legislado. El delito es determinado por una figura delictiva, precisamente, el verbo que tipifica la acción personal como una acción delictiva. En el caso de los delitos de lesa humanidad, el Estatuto de Roma legisla los mismos, escúchame bien esto, a partir del año 1998, a partir del año 1998, en el año de su fundación. Pero además cada Estado suscribe el mismo y debe legislar con precisión soberana, dice el Estatuto de Roma, lo que va a determinar como un elenco de figuras a legislar, consideradas figuras que integrarían 4 categorías de delitos graves. Los delitos gravísimos, delitos muy graves, los delitos de guerra, y por ejemplo están los delitos de lesa humanidad, y hay una 4ª categoría que ahora no recuerdo. Entonces, ¿cómo es posible? Uno se tiene que preguntar, hoy todos los uruguayos como ciudadanos de este país, entonces, ¿cómo es posible que hoy existan presos políticos o presos, perdón, por delitos de lesa humanidad? Ya, viste, un lapsus linguae, porque voy a ir para ahí, que son presos políticos, en verdad. Entonces, ¿cómo es posible que hoy existan presos por delitos de lesa humanidad imputados sobre acciones perpetradas en las décadas del 60 y el 70? ¿Cómo es posible? Veamos qué dice el Estatuto de Roma. Tiene acá un acápite en el cual da una especie de declaración de principios. Dice: el éxito político de la Conferencia de Roma en julio de 1998 fue solo una victoria parcial. La Corte Permanente solo se establecerá cuando por lo menos 60 estados hayan ratificado el Estatuto de Roma. Se requiere una movilización internacional que asista a la ratificación y la implementación del Estatuto por el mayor número de países. Tenían la pretensión de que 60 estados firmaran este estatuto, que es para establecer la Corte Permanente Penal de Justicia Penal Internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma. Bueno, el hecho es que el 17 de julio de 1998, en la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, órgano integrado a las Naciones Unidas y que constituye esa Corte Penal Internacional con función permanente, bueno, logra el 17 de julio de 1998 que exista una Corte Penal Internacional con 120 estados que aprobaron el Estatuto de Roma a favor de dicha implementación. Entró en vigor, escuchá bien este dato, entró en vigor el funcionamiento de esta Corte Permanente Internacional Penal que se hace cargo de delitos como los de lesa humanidad el 1 de julio del 2002. Del 2002. El Estatuto de Roma es el instrumento mediante el cual se constituye precisamente la Corte Penal Internacional. Consta de 13 secciones, el Código Penal Internacional, y 128 artículos. En su artículo primero estipula: la Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves, de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario, atención a esto, complementario, de las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, el Estatuto de Roma, que implementa el funcionamiento de la Corte Permanente de Justicia Penal Internacional, es absolutamente obediente y respetuoso de las soberanías nacionales en materia de legislación penal. Por lo tanto, está indicando que los países que suscriben ese tratado deben legislar puntualmente con leyes nacionales cuáles consideran que son los delitos de lesa humanidad. Y para no ser tan largos en todo esto, es muy largo todo este informe, digamos que Uruguay comienza a legislar estos delitos por el año 2006. Por el año 2006, Uruguay comienza a legislar los delitos de lesa humanidad. ¿Se acordarán ustedes de
las comisiones para la paz del doctor Jorge Valle, se abrieron investigaciones y se interpretaba el artículo 4 de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, muy vinculada específicamente a los casos de supuestos delitos graves perpetrados desde el Estado en aquel periodo de la dictadura cívico-militar. Y por otro lado, se acordarán ustedes de la ley de amnistía general y restricta, que también echó un manto de piedad histórica o de olvido a todos los que estaban vinculados a la sedición, al terrorismo. Por lo tanto, se saldaban las cuentas. De ahí que escuchemos al comedido Mujica decir que eso se tendría que dejar de discutir, porque evidentemente es persona súper implicada, muy implicada en esos delitos, que en verdad son delitos comunes, muy graves, gravísimos, pero de acuerdo a la fecha, de acuerdo a la época, según el derecho penal, son delitos comunes. ¿Me van siguiendo en esto, verdad? ¿Me van siguiendo? Bueno, después hay un elenco que da de delitos que se pueden considerar de lesa humanidad. Es larguísima esta parte. A ver, esperen un poquito si me tienen paciencia. Bueno, los crímenes de lesa humanidad, los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, tiene que ser premeditado, meditado, con conocimiento, el asesinato, el exterminio, esclavitud, deportación, traslado forzoso de población, encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, en nuestro caso del debido proceso, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución, bueno, hay de todo, esterilización forzada, cualquier otra forma de violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es larguísimo el elenco que hay que, te repito, legislar con jurisdicción nacional, con ley nacional. Ahora vamos a este artículo que es clave, fundamental para que entendamos este tema y de la flagrante violación, el estropicio, el destrozo que se está haciendo desde fuerzas de izquierda cooptando a nuestro poder judicial respecto a nuestra república. Se está estropeando la República Oriental del Uruguay. Hoy, nuestra seguridad pública no solo está en las calles, jugándose en las calles, que aún siguen siendo violentas después del deterioro de tantos años, donde un gobierno consecutivamente en 15 años nos hizo cargo de velar por la seguridad de todos nosotros e ir mejorando, digamos que el status quo de nuestra seguridad pública. Todo lo contrario, se deterioró. Y se deterioró a través de un discursete ideológico, autojustificativo y autorreferencial. En ese sentido, este tema está muy manejado desde lo autorreferencial, desde lo anecdótico, desde la experiencia política, desde la experiencia familiar, y no es el caso. Discúlpenme, capaz que a algunos les resulta frío. No, no es frío, es justo. Tenemos que velar por nuestras instituciones, por nuestro Estado de Derecho, por nuestra república, por nuestra democracia, no por intereses ideológicos o por experiencias subjetivas o autorreferenciales. Bien, ¿qué dice el artículo 11? Da la competencia, que es temporal. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. ¿Cuándo fue la entrada en vigor? En el 2002. En el 2002. Es decir, establece con claridad meridiana el principio universal del derecho penal, que los delitos que son inexistentes en el pasado no se pueden aplicar. Principio de irretroactividad de la ley penal, que va en conjunción con otro principio muy complementario, que es el de la benignidad. Es decir, si surgiera una ley que da menos pena a un delito ya existente, se aplica así retroactivamente la menos pena, la menor pena, porque hay un principio de benignidad. Y ese principio de benignidad, digamos que acá está superlativamente contemplado por el derecho penal al decir un delito que no existía en el pasado no se puede ir en el viaje del tiempo, en el túnel del tiempo y aplicarlo en el pasado. Ese delito no puede viajar hacia atrás. Sí puede viajar hacia adelante, dice la Corte Internacional de Justicia Permanente. Y eso es lo que se llama imprescriptibilidad del delito. Tema novísimo en el derecho penal. Los delitos comunes en nuestro país prescriben a los 30 años de ser cometidos si no han sido investigados, si no hubo un proceso antes, si no se está en proceso, y se descubren 30 años después de ser cometidos esos delitos cayeron, prescribieron, terminaron. En cambio, dice la Corte Internacional de Justicia Penal, de acuerdo al Estatuto de Roma, que los delitos graves, los delitos de guerra, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Es decir, efecto es nunc. Hacia el futuro
Bueno, siguen interminablemente, no hacia el pasado. Por lo tanto, si un Estado se hace parte en el presente estatuto, después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto, respecto de ese Estado. Es decir, nuestro Estado comienza a legislar en el 2006, además. Es decir, comienza a entrar en vigor este estatuto a partir del 2006. Por lo tanto, los delitos de lesa humanidad deben ser aplicados para todas aquellas personas que cometen esos delitos desde el 2006 en adelante, hacia estas fechas. ¿Se queda claro eso, verdad? Bueno, y después sigue ratificándose todo esto con el artículo 12, las condiciones previas para el ejercicio de la competencia. Pero muy rápidamente, antes de recibir al doctor Rubén Flores de Arquevicius, que debe estar escuchando con mucha atención todo esto, porque yo quiero venir por este lado con este tema, a ver si los uruguayos podemos entender de una vez por todas cómo nos están estafando la República. Nos están estafando la República con argumentos relatistas y relativos, voy a ser muy claro y muy criollo en esto, berretas, muy berretas, es pura cháchara que no nos está diciendo con claridad conceptual qué Estado de Derecho y qué República estamos teniendo hoy. Vamos a ver los artículos 4, 10 y 72 de nuestra Constitución. Artículo 4. La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación. Lo respeta el Estatuto de Roma, ¿verdad? Deben ser legislados por los países. Los países que suscriben el Estatuto de Roma deberán dar jurisdicción propia, nacional, es decir, tienen que tipificar los delitos, porque es la única forma en que exista un delito en el derecho penal. Un delito debe ser expresamente tipificado, es decir, debe ser legislado expresamente. El legislador debe decirnos cuáles son los delitos según nuestro Estado. En nuestro Estado, ¿a qué comportamientos considera delictivos? Los debe tipificar. La soberanía, entonces, en toda su plenitud, existe radicalmente en la nación. La palabra radicalmente es clave, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, de modo que más adelante se expresará. Por lo tanto, estos enjuiciamientos no obedecen a la precisamente soberanía en toda su plenitud que existe radicalmente en la nación, que así nos determina cuáles son nuestras leyes y concretamente cuáles son nuestras leyes penales. El artículo 16, esto es una gran pregunta que yo tendría que formularle al doctor Gustavo Subía, una gran pregunta, porque me surge una gran duda desde el punto de vista jurídico respecto a si es constitucional el sistema judicial que los uruguayos tenemos, es decir, el sistema acusatorio, con fiscales instruidos desde las instrucciones generales de la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo las investigaciones, instruir en materia penal, la instrucción en materia criminal o penal, apartando de esa función al juez. Aparta al juez nuestro actual sistema procesal penal, nuestro sistema judicial, aparta al juez de lo que la Constitución establece. En cualquiera de los casos del artículo anterior, dice el artículo 16, el juez, bajo la más seria responsabilidad, fíjense todo lo que determina a texto expreso nuestra Constitución, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más, empezará el sumario. Sumario. Es decir, estamos hablando acá de lo que se considera en derecho es el debido proceso, garantía fundamental para todos nosotros en una república. Si no tenemos los ciudadanos de este país las garantías de un debido proceso, que ese proceso se cumplirá por igual para todos, cumpliendo con las leyes y cumpliendo con los preceptos de la Constitución, con absoluta equidad, funcionando suprapartes, quiere decir por encima de las partes de la contienda de intereses, y que tiene que ser un juez el que instruya en todas las etapas del juicio, inclusive el sumario era la etapa de averiguación, de investigación, que la instruía el juez, tenía que estar, yo acá discrepo con su vía, tenía que estar de los dos lados de la baranda, porque la Constitución lo establece así, porque es la garantía que tenemos los ciudadanos de que quien va a impartir justicia está muy por dentro del caso que está desarrollando en ese juicio, que está investigando. Por eso dice la Constitución que es el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración
Y ahí entonces podemos quedar cualquiera de nosotros detenidos 24 a 48 horas y empezará el sumario. Quiere decir la etapa abreviada previa al juicio para investigar si realmente hay causa como para imputar a ese presunto reo o a ese presunto delincuente, porque la presunción es de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La presuntio pro reo, dice el principio general del derecho penal que también suscribe nuestra Constitución. La declaración del jurado deberá ser tomada en presencia de su defensor, es decir, en presencia de su abogado patrocinante. Antes le decíamos el abogado defensor. Ahora ponemos palabras que hasta confunden. Patrocinante, parece que fuera un empresario. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. El abogado debe asistir, tiene el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Todo esto que prescribe a texto expreso nuestra Constitución, ¿hoy se cumple con el nuevo sistema judicial? No. Y algunos me dirán, yo me decía un amigo, sí, pero cuidado, Rubén, no es que por leyes, que por 2/3 de los que votaron el código, ¿qué me querés decir? Que por 2/3 de una ley que se votó y que se transforma en nuestro proceso judicial, en nuestro código, se deroga este artículo. Imposible, ¿no? Nada puede estar por encima de la Constitución. Y si acaso se quiere derogar esto, habría que ir a un plebiscito, ya que está tan de moda lo del plebiscito, lo del referéndum, ya que preocupa tanto una ley determinada como la ley de urgente consideración, estos temas parece que no importan para nada. Y son los temas realmente importantes a nivel país. Como otro tema que vamos a ir tratando paulatinamente es la estructura sindical del país, la institucionalidad de los sindicatos en el país con personería jurídica, entre otras cosas. Bueno, yo creo que más o menos vamos dejando claro este tema. El artículo 72 de la Constitución, que establece la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. En este caso, ¿cómo se aplicaría? Bueno, es inherente a la personalidad humana y a las formas que derivan y a lo que se deriva de la forma republicana de gobierno, nuestros derechos que se derivan de la forma republicana de gobierno, que no podemos ser enjuiciados por delitos que no existían en el pasado. No podemos ser enjuiciados, si no perderíamos la garantía del Estado de Derecho. ¿Qué son entonces los presos que están en Domingo Arena considerados presos por crímenes de lesa humanidad, si no son presos políticos? ¿Y quiénes hoy están comprometidos con este tema? El Estado uruguayo. ¿Quiénes? Todo el sistema político, muy especialmente fogoneado desde ciertas peregrinas doctrinas de la justicia que provienen de la ideología neomarxista que está en nuestro país. Vamos a una pausa, está Maxi Pérez en controles y ya recibimos al doctor Rubén Flores Davquevicius.